Señor, haz tu presencia notar, Dios, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. Señor, revélanos, Dios, tu persona, Padre. Revélanos, Dios, quién eres. Revélanos tu presencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, estamos absolutamente necesitados, Dios, de que nos hables y nos reveles tu persona, Señor. Que nos reveles tu corazón, Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Salvador, venimos y rogamos delante de ti que dispongas tú nuestros corazones, porque nosotros, Padre, no somos capaces de hacer eso, Señor. Solamente tu Espíritu Santo es capaz de disponer nuestros corazones a escucharte, Dios. Padre, a darle la importancia que tienen, Dios, las misiones, Padre, y las personas enfermas, Dios. La necesidad, Padre, que nos rodea, Señor, constantemente, Padre. En la sierra y aquí en la ciudad, Señor. Jesús, pone en nosotros tu corazón. Pone en nosotros, Padre, ese corazón de amor, Señor, que no se cansa de amar. Te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento y nos des el don de la iluminación para escuchar tu palabra, Señor, en este día. Y que tengas misericordia de mí, Padre. Y en mi condición, Dios, tan incompetente, me uses, Padre, para servirte y para servir a mis queridos hermanos, Dios. Gracias, Padre. Sea honra y gloria a tu nombre, Señor. La semana pasada escuchamos un mensaje muy interesante sobre la Navidad, sobre el suceso de cuando nació Jesús, y se enfocó un poco en los 3 magos que vinieron y el viaje tan arduo que hicieron y tan largo a través de un desierto enorme, y los sucesos alrededor del nacimiento del Señor Jesús, y finalmente se enfocó en el hecho de que el Señor Jesús vino a la tierra. Y desde hace tiempo, desde hace unas semanas, yo he traído en mi corazón, en mi mente, esta frase que ven atrás de mí. El verbo se hizo carne, y esa frase viene de el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y cuando todo se disipa, cuando todo lo demás se acaba, los regalos, la cena, la celebración, no sé si aquí hay alguien que vaya a romper alguna piñata por ahí, como se hace tradicionalmente aquí en México, pero después de que todo eso se acaba, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que permanece? Juan resume la historia de la Navidad en 5 palabras. En 5 palabras. El verbo se hizo carne. Eso es la historia de la Navidad. ¿Será posible contar la historia de la Navidad sin pesebre, sin estrellas, sin los 3 magos, sin los pastores, sin los ángeles, sin los animales, sin María ni José, sin un bebé? ¿Será posible contar la historia de la Navidad sin todas esas cosas, imágenes y personajes que escuchamos tradicionalmente en la Navidad, que cantamos acerca de ellas y vemos las imágenes, los regalos, etcétera? ¿Será posible contar la historia de la Navidad sin el oro, sin el incienso, sin la mirra? ¿Será posible? La respuesta es sí, sí es posible. No que esas cosas no sean importantes, pero Juan en su primer capítulo de su evangelio nos cuenta la historia en 5 palabras. El versículo 14 dice, y el verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Eso es lo único que permanece cuando todo lo demás se disipa. Hermanos, ninguno, escúchenme bien y se va a oír a lo mejor un poco extraño lo que voy a decir, pero es verdad, ninguno de los personajes alrededor del precioso Salvador se acerca a tener la relevancia del Verbo en esta historia. Cristo es la Navidad. De eso se trata. Y es tan verdad hoy, y es tan verdad mañana 25, y es tan verdad todo el año, toda la vida y toda la eternidad será verdad que el Verbo se hizo carne. ¿De qué se trata entonces la Navidad? Bueno, vamos a analizar un poquito el contexto de este versículo y luego vamos a entrar a ver el versículo un poquito más a profundidad. Primero, ¿quién escribe este evangelio? ¿Quién es Juan? Tengo un párrafo muy corto que habla acerca de Juan porque no quiero usar mucho tiempo, pero quiero que pensemos en quién es este apóstol. Juan, ¿quién se acuerda cómo le decían a Juan? Juan era el discípulo ¿qué? El discípulo amado. Tenía una relación muy estrecha con el Señor Jesús. Juan estaba recostado en el hombro de Jesús en la última cena que acabamos de conmemorar hace unos minutos. Juan estaba recostado sobre el Señor Jesús y Juan le pregunta al Señor Jesús, ¿quién te traicionará? Era quien se había recostado sobre el hombro de Jesús, quien le había visto, le había escuchado, le había tocado. Juan había sido testigo ocular, escuchen bien, de la persona y deidad del Salvador. Juan experimentó a Dios en Jesús. Juan también se le dice el discípulo testigo. De manera que para él, para Juan, Cristo es la personificación de la misma palabra de Dios. Por eso se usa la palabra verbo. Ahorita vamos a ver por qué usa la palabra verbo. Pero a lo que voy con esta frase, que Cristo es la personificación de la misma palabra de Dios, es que para Juan, el Señor Jesús era sinónimo de la palabra de Dios. Todo lo que el Señor Jesús hablaba, todo lo que Él venía a enseñar y a predicar, ese mensaje radical que el Señor Jesús traía de amor, y todos las leyes y los profetas estaban personificados todos en el Señor Jesús. Entonces esa es la palabra de Dios y este es Jesús, y Juan lo veía así. Por eso es que Juan le llama Verbo a Jesús. Acompáñenme unos cuantos versículos atrás, desde el versículo 1, y vamos a leer lo que dice Juan acerca de Jesús. ¿Cómo empieza su evangelio? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz,
sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan no pierde el tiempo, no que los demás evangelios lo pierdan, pero Juan se va directo al grano. Juan dice: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Está inmediatamente estableciendo la deidad de Jesucristo. Juan simplemente estaba atestiguando lo que había percibido en sus sentidos físicos, pero también en su espíritu, que Cristo era Dios mismo en su totalidad. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Y qué es lo que nos reporta? Porque seguramente Juan y también los discípulos junto con él, el resto de los discípulos, supieron quién era Jesús. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús les pregunta: ¿ustedes quién dice que soy? Pedro le contesta: tú eres el que había de venir, tú eres el Hijo del Hombre. Esto no te puede haber sido revelado sino de arriba. Entonces los discípulos conocían quién era el Señor. Y Juan lo reporta y él dice: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No sé cuántas veces habremos leído estos 3 versículos, pero si se fijan están un poco extraños, están un poco repetitivos, pero tiene una razón específica por la cual está escrito de esa manera. Está escrito de una manera en la cual no queda duda que Jesús es Dios. En el principio existía el Verbo. Dice, lo que nos está diciendo esto es que no dice en el principio se dio el Verbo, o en el principio nació el Verbo, o en el principio fue hecho el Verbo. Dice: en el principio existía el Verbo. Y nos dice: y el Verbo estaba con Dios. Y luego, para asegurar, nos dice: y el Verbo era Dios. Entonces no está dejando duda acerca de la eternidad de Jesucristo, de que Jesucristo siempre ha sido, nunca nació, nunca fue hecho, siempre ha existido desde la eternidad para atrás, si quieres ponerlo así, y siempre seguirá existiendo, siempre estará vivo Jesús. En el principio existía el Verbo. ¿En el principio de qué? Pues en el principio de la creación, en el principio existía el Verbo. Entonces de entrada nos está diciendo que Jesucristo es eterno. Jesucristo no tiene principio ni tiene fin. Él existe desde el principio, ya existía, ya era y sigue siendo y siempre será. Jesucristo es eterno. Luego nos dice: Cristo está con Dios y Cristo es igual a Dios, porque Él mismo es Dios. ¿Sí? El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cristo está con Dios, Cristo es igual a Dios, porque Cristo es Dios. Y luego, ¿qué nos dice?
El 1 y el 2 nos habla acerca de la eternidad de Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios, dice el 2. Y el 3 nos dice, mucha atención, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todo lo que cae bajo la categoría de hecho, fue hecho por Cristo. Y Cristo no fue hecho. Cristo entonces es Dios. Entonces, quería nada más repasar esos 3 primeros versículos para, hasta donde sea posible, meternos en la mente de Juan. Y un último punto acerca de estos 3 versículos es el siguiente. ¿Por qué le llama verbo a Jesucristo? ¿Por qué le dice verbo Juan a Jesús? ¿Por qué no usa otra palabra? Juan está hablando a 2 grupos de personas en este evangelio, a los griegos y a los judíos. En griego, la palabra verbo es logos. El logos se traduce a verbo en español. Los griegos conocían como logos a la fuerza creativa, la mente inteligente y ordenada del universo, una fuente abstracta e impersonal de conocimiento y sabiduría. Y Juan la estaba también personificando en Jesús. Para los judíos, la palabra verbo era simplemente Dios revelándose a sí mismo. Entonces, al usar la palabra logos, él estaba hablándoles a 2 personas, a dos grupos de personas que iban a ponerle un gran peso de significado a esta palabra. Y los griegos iban a entender exactamente de lo que estaba hablando cuando dice, en el principio existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el 14 dice, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que está tomando esta deidad de la cual ya los griegos también tenían una idea, y también obviamente los hebreos tenían una idea, los judíos, y está tomando esta deidad y está diciendo, Jesús es este Logos que ustedes ya conocen, pero ahora fue personificado fue personificado el Logos en Jesús. Entonces, hasta aquí del 1 al 3 vemos, sin lugar a dudas, que la palabra de Dios nos está diciendo que Jesucristo es eterno y que Jesucristo es la totalidad de Dios. Es todo Dios y es todo hombre. Entonces, viendo que Jesucristo es Dios, hermanos, quiero resaltar la importancia de la Navidad. El Verbo se hizo carne. ¿Por qué? Yo no sé por ustedes, pero a mí me resulta completamente incomprensible, me resulta hasta absurdo el pensar que un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios que creó el universo, que hasta los griegos que no habían escuchado acerca de Jehová tenían una noción de que había una fuerza cósmica creativa y reconocían que hay un diseño inteligente en el universo. ¿Cómo entonces es posible que este Dios todopoderoso venga y se haga carne y viva entre nosotros los mortales? Eso es
la Navidad. El Espíritu Santo nos puede revelar el significado más esencial y trascendental del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El Verbo se hizo carne. Ese es el punto. Todo lo demás gira alrededor de que Dios mismo se hizo carne. El hecho de que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Verbo se hizo carne. Dios mismo se hizo carne. Hay 5 cosas que podemos aprender del versículo 14. 5 cosas que nos hablan sobre la trascendencia de la Navidad. El Verbo se hizo carne, y el Verbo se hizo carne para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si se fijan ustedes, usa la palabra verbo o logos en los primeros 3 versículos y luego lo vuelve a usar en el 14, y el Verbo se hizo carne. El Verbo es Dios. Nos recuerda otra vez que el primer punto del versículo 14, que ya lo vimos hace rato, es el Verbo es Dios. Ok, ya lo dejamos bastante claro. El segundo punto, el Verbo se hizo carne. Tomé algo que dijo John MacArthur porque creo que nos ilustra bastante bien el significado de que el Verbo se hizo carne. La realidad no negociable que celebramos en este tiempo es que el Dios eterno, el infinito, trascendental, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, permanentemente inmutable y eterno Dios del universo, se convirtió en ser humano. Voy a volverlo a leer. La realidad, hermanos, de la Navidad, la realidad no negociable que celebramos en este tiempo es el siguiente. Oído, por favor, es que el Dios eterno, el infinito, trascendental, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, permanentemente inmutable y eterno Dios del universo, se convirtió en ser humano. El Verbo se hizo carne. No es algo pequeño, hermanos, no es algo que debamos de perder de vista nunca, y tampoco en la Navidad. El comercio se encarga de distraer a la humanidad de que el hecho de que el Verbo se hizo carne. Si vemos nosotros las producciones de las compañías que tienen mayor influencia en el mundo, las producciones en medios, películas, música, o por ejemplo, si tú vas en estas fechas a Disneylandia, vas a ver un montón de cosas, luces, muy bonito, cosas extraordinarias, ¿no? Que nos llenan los sentidos, que causan estímulos en el cerebro, que nos dan placer y nos hacen sentir de cierta manera. Traen a aflorar las emociones positivas en el ser humano. Pero todo eso es oropel, todo eso no tiene ninguna relevancia, no. ¿Qué nos deja todo eso?
Cuando ves en la tienda que hay especiales entre comillas de Navidad, o estás estresado o traes ansiedad porque ya no voy a alcanzar a comprar el regalo de tal o cual persona, o como decía hace rato Hervey, porque los tamales no salieron tan buenos como yo pensaba que iban a salir, cosas así. Que, o sea, cuando piensas en esas cosas y dices, ¿qué importancia tiene? ¿Qué pasa? O sea, no debe de tener ni siquiera espacio en nuestra mente, no debemos de desperdiciar ni un poquito de espacio en nuestra mente y en nuestro tiempo en cosas así. Cuando tenemos el regalo más trascendental que pueda existir, que es el hecho de que nuestro Señor, nuestro Dios, se hizo carne. Voy a leer Hebreos 12, rapidito. Perdón, Hebreos 4, me equivoqué. Hebreos 4 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, la realidad no negociable que celebramos en este tiempo es que el Dios eterno, el infinito, trascendental, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, permanentemente inmutable y eterno Dios del universo se convirtió en ser humano. Y todo gira alrededor de eso. La historia de la Navidad se resume en 5 palabras que están a mis espaldas. El siguiente punto, el Verbo revela su gloria divina a nosotros. El Verbo revela su gloria divina a nosotros. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cristo manifiesta su gloria a los seres humanos. Al permitirnos convivir con Él, mirarlo de frente y oír su dulce voz, estamos presenciando su gloria divina. De nuevo me quedo perplejo delante de tal incomprensible privilegio. Hermanos, el Señor Jesús es la gloria manifiesta de Dios. Vimos su gloria. El Verbo revela su gloria divina a nosotros. Ayer tuve un espacio como de 2 horas solo, que ya cuando tienes 3 chamacos es raro que suceda eso. Estaba repasando el mensaje y repasando el versículo y estaba tratando de que el Señor me hablara y estaba batallando un poco para que esta palabra entrara en mi corazón de este versículo 14.
Y el Señor me llevó a la palabra gracia. Y en ese momento el Espíritu Santo me tocó. Y empecé a sentir un gozo que tenía mucho tiempo que no sentía. Y empecé a experimentar el gozo del Espíritu Santo, que es un regalo hermoso de parte de Dios cuando sucede así. Porque cuando leí la palabra gracia, que ahorita la vamos a ver, me di cuenta que esa es la manera en la que, ese es el medio que el Señor Jesús usa para mostrarnos la gloria divina. Y cuando empecé yo a entrar en este gozo del Espíritu, pude experimentar un vislumbre de lo que es la gloria de Dios. No es su gloria completa, obviamente, porque no pudiera resistirla. Pero el Señor nos permite experimentar su gloria. Vimos su gloria, dice Juan. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del Hijo de Dios. Entonces, el Verbo revela su gloria divina a nosotros. Me brinqué un punto, no me fijé, voy a decírselos. El Verbo se acercó y habitó entre nosotros. Ese era antes de la gloria. Entonces ahorita vamos a regresarnos un punto. El Señor Jesús, siendo Dios, se acerca al ser humano pecador. Esa es una de sus primeras grandes manifestaciones de amor. El Verbo se acerca y habita entre nosotros. Entonces, tenemos el primer punto es el Verbo es Dios, el Verbo se hizo carne y el tercero es el Verbo se acercó y habitó entre nosotros. Entonces, no nada más se hizo carne, podía haberse hecho carne y podía haberse quedado aislado, pero no lo hizo así. El Verbo se hizo carne y entonces se acercó y habitó entre nosotros, habitó entre recolectores de impuestos, entre prostitutas, entre gente que posiblemente de una manera horrible le llamaríamos escoria de la sociedad, que no es una manera que no estoy promoviendo que usemos ese tipo de palabras, pero mucha gente así los catalogaría, y el Señor Jesús pasó tiempo con ellos y pasó tiempo con muchos tipos de personas también. El Verbo se acercó y habitó entre nosotros, entre los pecadores. El Señor Jesús, siendo Dios, se acerca al ser humano, pecador, mortal. ¿Quién es entonces el hombre para que Dios mismo habite y conviva con él? El Verbo se acercó y habitó entre nosotros. El Verbo revela su gloria divina a nosotros. Ya casi terminamos. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y quiero hacer un énfasis en este punto. No todos vieron su gloria. Quiero que quede bien claro eso. No todos vieron la gloria del Padre, no todos vieron la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque Judas lo traicionó. Judas no vio la gloria de Dios en Jesús. Si lo hubiera visto, no lo hubiera traicionado. Los fariseos que lo acusaron falsamente no vieron la gloria de Dios en Jesús. El pueblo que estaba grite y grite, crucifíquenle, 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 no vieron la gloria de Dios en Jesús. Lo cual me hace pensar que no Juan y Pedro y los discípulos, y habiendo estado en ese tiempo con Jesús, no les da ventaja sobre nosotros hoy en día.
No les da ventaja haber estado con Jesús en ese tiempo, haber vivido en ese tiempo sobre nosotros. Porque estando ahí mucha gente no vio la gloria de Dios en Jesús. Y hermanos, nosotros que hemos creído en Jesús para salvación, sí hemos visto la gloria de Dios en Jesús. Por eso creemos en Él para salvación, por eso estamos hoy aquí, por eso es que gente como Yasmín y como Carmelita, su hermana, y como Melissa van y expanden el Evangelio hacia aquellos que no le conocen y dan sus vidas, porque han experimentado y han visto la gloria de Dios en Jesucristo. No, si se ponen a pensar, no hay ninguna otra razón por la cual un ser humano vaya a hacer una cosa de esas. ¿Qué es la causa que nos lleva a nosotros a cambiar nuestras vidas? ¿Qué nos lleva a tratar de ser mejores personas? ¿Qué nos lleva a amar de manera sacrificial? Lo único que nos puede llevar a hacer cosas así es la gloria de Dios. Y finalmente, esta gloria trae verdad a los ignorantes y gracia a los culpables. Verdad a los ignorantes y gracia a los culpables. Si quieres, en lugar de usar ignorantes, puedes decir a los ciegos, puedes decir a los que no conocían. Trae la verdad a los ignorantes y trae gracia a nosotros que éramos culpables, a nosotros que éramos ignorantes. ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refiere Juan con lleno de gracia y de verdad? ¿Por qué dice verdad? Porque, regresando al ejemplo de Judas y de los fariseos, ellos no conocían la verdad. Ellos no conocían la verdad acerca de sí mismos, de quiénes eran, de la necesidad desesperada que tenían de un Salvador. No conocían la verdad de su pecado. No conocían la verdad de la deidad de Cristo. No conocían esa verdad. Necesitamos que el Señor Jesús, que el Verbo nos revele la verdad acerca de nosotros mismos, acerca de quién es Él. Cuando digo acerca de quién es Él me refiero a todo. Todo lo que existe, todo lo que puedas pensar, la ciencia, la tierra y el universo y todo lo que existe, tiene una verdad. Todo el conocimiento tiene una verdad. Hace poco estaba escuchando un programa de radio que se dedica a contestar preguntas científicas un poco difíciles. Y una de las preguntas era una persona que reportó ver como una esfera de luz después de una tormenta eléctrica. Una tormenta eléctrica, una lluvia muy fuerte, y después llegó una esfera de luz, entró a su casa y todo el mundo estaba así como súper asustado, no sabía ni qué era, y luego se fue. Entonces, pues, en este programa pues, le hablan a científicos que se dedican a estudiar cosas así de acuerdo específicas, ¿no? Gente que se ha especializado en ciertas cosas. Y le hablan a un científico y le dicen, oye, ¿qué es esto? Y le dice, pues no sabemos todavía bien qué es. Sabemos que es un fenómeno que existe, pero no sabemos realmente qué es ni por qué se da realmente. Y una cosa que me sorprendió que dijo el científico fue, no sabemos realmente ni por qué se dan los rayos en las nubes. Entonces, la persona del programa dice, ¿de veras no sabemos? No sabemos realmente por qué sucede. Y dice, este científico dice, realmente hay muchísimas cosas que el ser humano no conoce. Dice, hay
tantos misterios, dice, en las científicos. Dice que es lo que conocemos, dice, es una pequeñitita parte en comparación a toda la abundancia de cosas que no conocemos. Entonces, ¿qué nos dice eso, hermanos? Si el Señor nos dice que Él nos revela la verdad acerca de todo, de la verdad de todo, significa que Él es quien merece toda nuestra reverencia y nuestro corazón doblegado delante de Él, porque Él es quien tiene la verdad. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Su verdad acerca de nuestro pecado y todas las demás cosas. Pero junto con esa verdad acerca de nuestro pecado, ahora hablando ya del Evangelio, con la verdad acerca de quiénes somos los seres humanos realmente, también está lleno de gracia, aquella gracia que necesitamos para sabernos perdonados y justificados delante de Dios. Lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia, no solamente de verdad. Si hubiera sido nada más verdad, ahí se nos acaba el corrido a todos los seres humanos. Si hubiera nada más traído la verdad de lo que es el ser humano, de quién es Dios y de que el ser humano no tiene ningún negocio pasando tiempo con Dios, si hubiera sido nada más eso acerca de la santidad perfecta del Creador y el pecado del ser humano que nos lleva a la muerte, entonces ahí se acaba el ser humano, pero también es lleno de gracia. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. No es nada más, entonces, que se hizo carne. Pero yo quiero que nuestras mentes y nuestros corazones en esta noche que vamos a celebrar la Nochebuena y mañana que vamos a celebrar la Navidad, que nuestras mentes estén realmente fijas en lo que tiene importancia. Esto es lo que tiene importancia. El Verbo se hizo carne. Ninguna otra cosa. Podríamos decir que nada es tan relevante, pero yo iría un poquito más lejos y diría que nada es relevante en comparación al hecho de que nuestro Señor ha venido a estar entre nosotros y ha traído verdad a nuestras vidas y ha traído gracia a nuestras vidas para que nuestros pecados sean perdonados. Y sabemos que la razón por la cual sucede esto de que Dios se hace carne es porque Él viene a morir por nosotros. Él viene a dar su vida por nosotros. Él viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Y salvar significa que Él muere por aquello que se había perdido. Él toma el lugar que me corresponde a mí, de acuerdo a la verdad del pecado en el que yo vivía. De acuerdo a esa verdad, yo debo de ser condenado, pero la gracia de Dios sobreabunda y se sobrepone a mi condena. Y viene y muere mi muerte. Viene y recibe la porción de la ira santa del Padre que me tocaba a mí, la toma Jesús. La porción que a mí me tocaba, la toma Jesús. Y todas esas fichas legales que tenían el registro de todos mis pecados, Jesús las firma cada una de ellas con su sangre.
y me declara justo. De eso se trata la gracia de la que está hablando cuando dice lleno de gracia. Entonces, espero yo que, habiendo escuchado un poco acerca de esta frase tan sencilla, el Verbo se hizo carne. Espero que no solamente en estos días, sino todo el año completo, todas nuestras vidas completas, hasta que el Señor nos lleve, vivamos de acuerdo al ejemplo y al hecho de que Dios Todopoderoso se personificó en Jesús y de que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has, Dios, perdonado, Padre, nuestras iniquidades, Señor. Porque a eso veniste, Señor. Por eso te hiciste carne, Padre. Para que pudiéramos acercarnos a ti, Dios. Para que pudiéramos voltear hacia arriba, Señor, y decir, Abba, Padre. Tú nos miraste y tuviste misericordia de nuestra condición paupérrima, que no podíamos hacer nada absolutamente para salvarnos, ni siquiera darnos cuenta de nuestra condición. Fue necesario que vinieras tú, Señor, y vinieras lleno de verdad y lleno de gracia y nos mostraras la verdad, Dios, de quién eres tú, Dios, y quiénes somos nosotros. Gracias porque no nos abandonaste, Señor, en nuestra propia miseria, Padre. Gracias, Dios, por la iluminación de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias porque vienes, Dios, y nos revelas, Padre, cosas que no conocíamos, Dios. Porque verdaderamente, Dios, hay delicias a tu diestra. Y solamente en ti podemos gozarnos plenamente, Señor. Espíritu Santo, ten misericordia, Padre, de nuestra condición, Señor. En este cuerpo, Padre, de muerte que nos lleva hacia el pecado y nos lleva hacia las cosas terrenales y nos lleva hacia las cosas que no tienen relevancia, Señor. Ten misericordia de nosotros y cambia nuestro corazón con la obra de tu Espíritu Santo, Padre. Revélanos tu palabra, Señor. Revélanos tu persona, Padre. Muéstranos la verdad de quién eres tú para que estemos asombrados totalmente delante de ti, atónitos, sin palabras, simplemente adorando al glorioso Dios. Oh Señor, qué bueno eres, Padre. Llévanos a mayor santidad, Padre. Llévanos a un mayor conocimiento de tu persona, Señor. Que el conocimiento de tu persona nos deje tan asombrados y tan anonadados que no nos quede ninguna opción, Padre, más que adorarte con nuestros corazones desde adentro, desde lo más profundo de nuestras almas, Dios.
veces nada menos, Dios. No queremos honrarte de labios, Padre. No queremos alabarte y cantarte porque los demás lo están haciendo, porque hay una banda tocando, Señor. Queremos realmente desde la profundidad del alma, Dios, honrarte, adorarte, Señor. Allá, lejos, solos, Padre, en la intimidad contigo, Señor. Gracias, Jesús.